Saludar a todos los conectados, son más de 200 conectados. ¡Wow! Increíble. Y bueno, esperando pues chicos que tengamos hoy una excelente clase, que ya con lo que vamos a comenzar, ya da inicio a nuestros primeros temas de historia universal. Bueno, creo que sin más rodeos, para ganar el máximo tiempo posible, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Listo, muy buenos días con todos. Entonces, empezamos. A ver, si me permite, por favor, para compartir, estoy entrando con dos nombres. A ver, a ver si se puede. Ahí está, ahora sí, sí se puede compartir. Ahí está. Listo, chicos. Listo. Muy bien. Entonces, como te comentaba, hoy comenzamos con nuestro primer tema de historia. Se titula Teoría de la Historia. Ahí está, ¿sí? El tema teoría de la historia. ¿De qué vamos a abordar en este tema? Tú dirás, profesor, ¿de qué tratará este tema? ¿De concepto de historia, fuentes de la historia, ciencias auxiliares de la historia? Pues claro, claro que sí. ¿Y para qué nos sirve eso, no? La pregunta más importante de repente. Eso sirve para poder desarrollar correctamente una pregunta de eco. Porque recuerdan que las preguntas de eco, ¿qué cosa termina preguntando San Marcos? Proceso, contexto, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de proceso? ¿Qué es eso de contexto para la historia? Eso vamos a ver. Aunque también, chicos, es importante tomar en cuenta que la historia, cuando se comienza a conocerla, tomemos en cuenta que la historia como tal tiene dos caras, así como una moneda, dos caras. ¿Doble cara, profe? No, dos caras solamente. Una historia como ciencia, ¿cierto? Como ciencia, pero también tenemos una historia como proceso. ¿Ya? ¿Es igual? No, pero ambos están relacionados. ¿A qué se le conoce como historia, como proceso? Ah, es la historia que comienza con qué. A ver, ¿dónde comienza la historia, chicos, como proceso? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando digo proceso me refiero al origen de toda la historia, como proceso, no como conocimiento. A ver, ¿dónde estará el origen de la historia como proceso? ¿Será acaso con la escritura? ¿Será acaso con el surgimiento de Grecia? ¿O será con la hominización? Claro, muy bien, Paul Diego, muy bien, Alison. El inicio de todo esto es la hominización, la evolución humana, ¿no? Ahí comienza nuestro largo proceso, ¿no? Que llega hasta cuándo? Hasta el presente. Hasta el presente. Tú sabes que el presente se va transformando día a día en el futuro, ¿verdad? Lo que hoy eres, lo que hoy es, lo que hoy somos, es lo que seremos en el futuro, ¿sí o no? Hoy construimos el presente para ir al futuro. Ya, pues, esa es la historia como proceso, ¿no, chicos? Pero si decimos como ciencia, ¿en qué civilización la historia nace como conocimiento? Ah, por ahí lo habían colocado a alguien. Claro, es en la antigua Grecia, exactamente. Y en la antigua Grecia, recordemos por favor, que la historia se le llamaba como investigación. Así es, investigación, ¿no? Historia significa investigación. Profe, ¿qué cosa es investigación? Recolectar información. La recolección de información. ¿Pero qué información? Obvio, estamos en ciencia social, ¿no? Una información sobre las sociedades, informaciones de las sociedades. Pero una sociedad presente, sí puede ser, pero también tenemos la sociedad del pasado, ¿ya? Porque como bien se plantea, ¿no? Vivimos en un presente, correcto, pero ¿cómo entendemos el presente? Obviamente no a través del futuro, porque el futuro aún no está hecho, sino a través del pasado. El presente tú lo entiendes
porque ha habido antes un pasado, pues, ¿no? Claro, de repente algunos por aquí, chicos, están por la revancha para ir a la universidad, ¿verdad? Y obviamente seguro se han quedado por pocos puntos en el examen y eso ha hecho que ustedes estén aquí. ¿Te das cuenta? El pasado influye en el presente. Y la pregunta es, ¿quién fue el primer historiador de la historia, vale la redundancia, que decía que el pasado influye en el presente? Eso es un griego, ¿ah? A ver, ¿qué griego conocemos nosotros que tiene que ver con historia? El griego Heródoto, excelente, el padre de la historia. ¿Por qué se le llama padre de la historia, verdad? Porque varias veces hemos escuchado que Heródoto dice esto, dice aquello, ¿y por qué se le conoce como padre de la historia? Porque él es el primero en identificar que los hechos de la historia, los eventos de la historia, tienen como causa acciones humanas. Sí, él es el primero en decir que las causas de las guerras son por motivos humanos, ¿no? No tiene nada que ver con que Diosito influya en los seres humanos, ¿no es cierto? Que los ángeles, los demonios, no, no, no. Él dice, disculpen, pero eso es una creencia popular, ¿no? Aquí lo correcto es, dice él, las causas humanas. Por eso él habla de la guerra entre los griegos y persas, las guerras médicas, ¿no? Claro. Él tiene un libro, justamente se llama Los 9 libros de historia. Ahí está descrito todas las guerras médicas. Así que hizo él, chicos, para poder explicar las causas de las guerras, recogió información, testimonios, viajó, ¿verdad? Escribió también, recogió fuentes, se llama eso, pero hay un problema con lo que él termina recogiendo. No todas las fuentes son correctas o verdaderas. Ya, en algunas ocasiones hay cosas que no podemos explicar y tenemos que utilizar la creatividad para hacerlo. Otro historiador llamado Tucídides decía, no, Heródoto, eso no es correcto. Hay que hacer lo siguiente. A esos documentos o esa información que tenemos, hay que analizarlas meticulosamente. Él decía eso, ¿no? Hay que analizar a la fuente para despejar toda duda, para que la fuente sea válida, creíble, verdadera, ¿ya? Por eso Tucídides nos contribuye a eso, ¿no? Digámoslo así, profundizar el análisis de la fuente para evitar que este documento o esta información sea falsa, ¿no? ¿Y cómo sabemos, chicos, cómo sabemos que una información puede ser falsa o no? Vamos a hacer un ejemplo, rapidito nomás. Por ejemplo, Tucídides tiene una obra, se llama La historia de las guerras del Peloponeso. ¿Está bien? Él obviamente viajó también, preguntó, recogió información, testimonios de griegos, espartanos, atenienses, y comenzó a contrastar información, comparar información. En la medida que él comparaba, iba viendo que había informaciones que obviamente no se parecían al resto de opiniones y eso iba descartándose, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él con la información? La validó, hizo una validación. ¿Y cómo se valida la información? Recalcamos a través de la comparación, ¿ya? Por eso él dice, ¿no? Toda información tiene que ser contrastada, tiene que ser corroborada. Es un científico, ¿te das cuenta? Es un científico. Un científico se caracteriza por ser paciente, leer 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad, chicos? Tener perseverancia, ¿te das cuenta? Ese es un científico, ¿ya? Tener mucha disciplina. ¿Ah? Eso nos deja, pues, chicos, Tucídides, ¿no? Ambos son por eso muy importantes. Y una cosita también que hace Tucídides es que él llega a encontrar que las causas son diferentes a los pretextos. Y eso es verdad, ¿no, chicos? Tú sabes que una causa es como el cuerpo de una fruta y un pretexto como la cáscara de la fruta, ¿no? Detrás de la cáscara está la comida, están las causas, ¿no es cierto? Un ejemplo. ¿Alguien recuerda en el salón cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial?
¿Alguien recuerda cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial? ¿Te acuerdas? Hubo un asesinato, ¿no? De un personaje, ¿verdad? El famoso archiduque. Ya, pero ¿sabían también, chicos, que detrás de la muerte de ese personaje habían, pues, conflictos políticos, ¿no? Habían conflictos económicos, ideológicos, ¿eh? Una causa es más profunda que un pretexto que es algo superficial. Claro, es un pretexto, ¿eh? Ya, ¿eso de dónde viene? Viene de Tucídides. Y eso te pregunta o no te preguntas a Marcos, pretextos y causas, claro. Por eso que estos señores pasan a la historia, ¿verdad? Tucídides y Herodoto. Herodoto, padre de la historia. Tucídides, padre de la historiografía. Ahí está. Muy bien. Una vez que nosotros, chicos, hemos recogido las fuentes, entonces vamos a encontrar el hecho histórico. Ahí está. Este es el objeto de estudio de la historia. ¿Qué estudia la historia? El hecho histórico, el objeto de estudio. Profe, pero la historia no estudiaba la sociedad. Chicos, el hecho histórico está hecho por la sociedad, no por un individuo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú quieres estudiar al emperador Hammurabi. Ah, qué cosa hace Jenofonte? Bueno, Jenofonte también tiene un escrito histórico. Él escribe la obra Anabasis, que justamente trata de cómo los persas se retiran de las guerras médicas. Es una obra también histórica, ¿ya? Es un seguidor de Tucídides y de Herodoto. Ahora, te comentaba, como decíamos, para poder entender un hecho histórico, te pongo un ejemplo sencillísimo. Imagínate tú quieres estudiar a Hammurabi, ¿no? No sé, te interesa cuáles eran sus, digámoslo así, sus actividades cotidianas, ¿no? ¿Qué comía? ¿Cómo era su ropa? ¿Dónde dormía, verdad? ¿Cuántas parejas tuvo? En fin. Ya, entonces, ahí hay un análisis del individuo, que es Hammurabi. Pero cuando yo digo, por ejemplo, qué cosa comía, yo no puedo explicar lo que comía si no menciono a los cocineros, ¿verdad? Y los cocineros vienen de dónde? Vienen de un sector social. De repente son campesinos. Y si hablo de campesinos, tengo que hablar de qué? De su actividad económica que lo sustenta, la agricultura. Y si hablo de agricultura, tengo que hablar también de qué? De su vínculo con los ganaderos, con los pastores, artesanos. Entonces, ¿cómo a partir de un individuo construyo, verdad? Todo un relato social. Eso es un hecho histórico. Un hecho histórico es un evento del pasado que tiene como protagonista importante al hombre en sociedad. ¿Correcto? Eso es un hecho histórico. ¿Estamos? Entonces, ese hecho histórico, para poder conocer, ¿qué hay que hacer? Habría que identificar dos elementos de análisis muy importantes, chicos. ¿Cuáles son? El proceso y el contexto. Como te comentaba al empezar la sesión. Así es. ¿Preguntan o no preguntan proceso, chicos? Claro que preguntan. ¿Qué preguntan? Causas, ¿sí o no? Y consecuencias. Recuerde, por favor, que todo hecho siempre tiene causas y consecuencias. A ver, veamos un ejemplito por acá. Veamos un ejemplito. ¿Qué dice ahí? Causas de la Revolución Cubana. ¿Cuáles fueron? La dictadura de Fulgencio Batista, la explotación de la población cubana, consecuencias, la reforma agraria de Fidel Castro, la reforma educativa, una reforma económica en Cuba y luego el surgimiento del primer gobierno socialista en América Latina, ¿verdad? Esas son las causas, ¿verdad? Y las consecuencias. ¿Ya? Cuando tú, por ejemplo, comienzas a estudiar historia, no memorizar, ¿no? Por si acaso, tú tienes que entender más que memorizar. Cuando decimos entender es cuando tú lees y te pones a pensar, imaginas. Tienes que ser muy imaginativo por eso, ¿no? Para entender, pues, obviamente, una ciencia como la historia. Entonces, para poder imaginar más de ese momento, ¿está bien? Tú tienes que ayudarte, aparte de conocer las causas y consecuencias, ayudarte de esto de aquí, del contexto, ¿correcto?
Así como cuando no entiendes algo que dices, a ver, oye, contexto, contexto, a ver, contextualízame, ¿qué está pasando en ese momento? Y aquí tenemos, chicos, el contexto, mira. Considera el tiempo y considera que el lugar o el espacio. Lee conmigo, por favor. Lee conmigo. ¿Qué dice? La independencia de las colonias hispanoamericanas se desarrollaron durante el siglo XIX. Así tenemos la independencia de México en el año 10 con el grito de Dolores, la independencia de Argentina en el año 16 en la Casa de Tucumán y la independencia del Perú en 1821 con José de San Martín. A ver, vamos a practicar. De ese relato que acabas de leer conmigo o releerlo, pregunta, ¿cuál es el tiempo? Identifícame, por favor, de ese relato que acabamos nosotros aquí de presentar, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuáles son las condiciones temporales? A ver, ¿cuál será el tiempo, chicos, ahí? Muy bien, excelente, excelente, chicos, muy bien, buen ejercicio. El siglo XIX, perfecto. Y ahí están los años, ¿sí o no? Años 10, 16, 21. Excelente, ya está. Ya tenemos el tiempo. Ahora, ¿cuál será el espacio? ¿Cuál será el espacio? O sea, ¿dónde? Ya, no es toda América, ¿no es cierto? No es toda América. Claro, mejor Hispanoamérica, mejor todavía. Hispanoamérica. Recuerda que Hispanoamérica es América que habla español. Por eso que Hispanoamérica no incluye a Brasil, ¿no? Brasil pues tiene ya otro idioma. Cuando Hispanoamérica se junta con Brasil, eso se llama Iberoamérica, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, acabas entonces de practicar, mira, acabas de practicar, aunque parezca facilito, un análisis del hecho histórico, ¿ya? Eso es muy importante. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Repito, si tú quieres comenzar a estudiar historia, no estoy diciendo que seas un historiador, sino me refiero a que entiendas historia, pues chicos, y asegures esas dos preguntas, ¿verdad? Que al final suman y te permiten ingresar, tú debes darme la razón, ¿verdad, chicos? Porque hay muchos compañeros que se quedan por una pregunta, ¿no? Dos preguntitas, ¿no, chicos? Ya, asegurar esas preguntas. Yo quiero comenzar, profe, no sé, el ciclo pasado o donde estaba, en una academia X, dejé historia y ya pues no lo dejé por ahí. Ahora, profesor, quiero asegurar mi ingreso y quiero por lo menos saber lo general del curso de Historia Universal, profesor. Ya, pues te invito a que tú identifiques el proceso y el contexto. ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que vino ese tema? El examen pasado, o sea, no el último examen, sino el antepasado. Llegó una pregunta sobre la guerra de Ucrania contra Rusia y ahí te llegaba sobre las fuentes y ahí te pedían identificar causa, consecuencia, ¿no? Vino ese tema, vino ese tema. ¿Ya? Listo, ahí está. Muy bien. Ahora, una vez que hemos encontrado el análisis del hecho histórico, chicos, tenemos que conocer, pues, obviamente, qué cosa nos ha dejado la sociedad en el pasado. Un montón de información, ¿verdad? Toda esa información, esas evidencias del pasado se le conoce como fuentes, ¿verdad? ¿Para qué sirven las fuentes? Obvio. Si yo conozco una pirámide, encuentro una moneda, una cerámica, ¿para qué me sirve todo eso, profesor? Simple. Bueno, si tú eres un investigador vas a adorar. Imagínate, tú encuentras un libro de hace 200 años. Si tú eres un investigador de la sociedad, te vas a emocionar. ¡Wow! Este es un tesoro. Pero de repente, si no amas mucho esto, dirás, ah, es un libro viejo, ya, lo vendes a la cachina, ¿no? Al señor que pasa por tu barrio, ¿no? Se cambia libros por baldes. Ya, señor, un balde, dices, ¿no? Ahí está. Entonces, dependiendo cuál es la utilidad que le demos a esto, ¿no? Pero para nosotros los investigadores y los que, no solamente historiadores, sobre todo los que hacen estudios sociales, ¿verdad? Sirve para qué, chicos? Reconstruir el pasado. Ahora, hay un detalle. Nosotros podemos
reconstruir el pasado tal como fue? ¿Podemos afirmar que el pasado se reconstruye totalmente al 100% de objetividad? ¿Podemos conocer realmente todo el pasado tal como fue? ¿Podemos aseverar, chicos, esta proposición? La respuesta es nel, claro que no, ¿ya? La historia, chicos, por eso no encuentra el 100% de objetividad. Siempre hay una pieza que falta, ¿verdad? El pasado es como un rompecabezas, siempre nos va a un rompecabezas gigantesco, siempre nos va a faltar una piecita, incomplicado. Es como preguntarte, ¿no? A ver, chicos, ¿ustedes recuerdan cuando tenían 3 añitos? A ver, cuéntame todo lo que tú sepas de 3 años, profe, no recuerdo mucho, ¿eh? Pero hay evidencias, ¿verdad? Hay fuentes, tu fotografía, un videito de tu cumpleaños, tu cuna, de repente tu ropita, pero a pesar de eso sigue faltando información, ¿verdad? No podemos reconstruir el pasado tal como es. Ya ten en cuenta eso porque alguna vez también se ha preguntado en un simulacro de admisión, ¿correcto? Entonces, el 100% es una pretensión que se quiere, una pretensión, o sea, pero no alcanzable, no se logra al 100%. Por eso ahí pues los matemáticos, ¿no? Los físicos critican a la historia muchas veces diciendo que lo que investiga la ciencia social no es algo exacto, ¿verdad? Por eso la historia no es parte de las ciencias formales, ¿no es cierto? Es parte de las ciencias sociales, porque gracias a ello que tenemos varias interpretaciones, ¿no? Una serie de interpretaciones. Por ejemplo, si yo veo ese monumento, yo puedo decir a través de una serie de investigaciones que ha sido hecho por los esclavos, los campesinos de repente, o los mismos artesanos, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones, ¿ya? Muy bien. Y, profe, para conocer las fuentes, ¿hay criterios? Así es, chicos, hay 2 criterios. Atención, por favor. Y eso ha venido como pregunta también de admisión alguna vez. Así que atento, atenta. Las fuentes pueden clasificarse de esta manera, chicos, según su antigüedad u origen, bien, número 1, o si no, a través de su clasificación o tipo. ¿Estamos? Clasificación o tipo. Cuando decimos por su antigüedad, hay 2 tipos de fuentes. ¿Cuáles son? Las primarias y las secundarias. Las primarias y las secundarias, ¿ya? Recuerda, por favor, de acuerdo a su antigüedad, su relación con el pasado. Y cuando hablamos nosotros de por su tipo, por su clase, hay un montón. Desde las materiales hasta las escritas, las orales, ¿qué más? ¿Te acuerdas? Las audiovisuales, etcétera, etcétera. A ver, vamos a comenzar con el primer criterio. Criterio por su antigüedad o origen. Antes te voy a poner un ejemplito para luego explicarte qué cosa es una fuente primaria y secundaria así puntualmente. Ejemplito. Vamos a suponer que aquí el profesor que te está hablando, o sea, mi persona, el profesor Majerwa, va a hacer un trabajo de investigación, ¿ya? Yo voy a hacer un trabajo de investigación, chicos. Yo admiro mucho a Julio Cetello y mi tesis, voy a poner aquí mi tesis, va a tener el siguiente título. Aportes de Julio César Tello. A ver, chicos, Tello, ¿a qué se dedicó? A la medicina. Recuerda que él es un samarquino, él es de San Fernando, pero más tiempo se dedicó ¿a dónde? A la arqueología, ¿verdad? La arqueología peruana, la arqueología andina. Mira mi tema de investigación, mira mi tesis, ahí está. Ahora recuerden que, sí, así es Milén, Tello fue médico de San Marcos, él estudió incluso en Harvard y luego vino al Perú a hacer trabajos sobre arqueología andina. Ahora, mira,
para toda investigación, chicos, los samarquinos van a Harvard, por si acaso, ¿ah? Ustedes saben, chicos, que los primeros puestos que, no que ingresan, sino que están dentro de la universidad, los primeros puestos de determinadas carreras profesionales, no los ingresantes me refiero, sino ya los universitarios, tienen la posibilidad de ganar una beca. Sí, así chicos, cuando tú entres ahí, no solamente trates de sacar una nota óptima, trata de sacar la mayor nota posible, porque ganas una beca y te vas a estudiar a otro país. Pero bueno, en fin, exactamente, el sueño de muchos, así es chicos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Entonces Tello nos deja muchos aportes, él hace estudios sobre el Chavín, sobre Paracas, y por ejemplo, mire ese librito que publica. Para aquellos que van a dedicarse de repente a un área de la medicina, de repente estudiar el tema de enfermedades, miren chicos, infecciones de transmisión sexual, Tello ha trabajado sobre la sífilis en el Perú, miren. Es un trabajo sobre la sífilis en la antigüedad, ¿no, chicos? O sea, la sífilis no es algo nuevo, es algo que data desde antes de los españoles. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿qué pasa aquí? Entonces, yo voy a hacer un trabajo de Tello y todo esto de acá, mira, esto de acá fue escrito por Julio C. Tello, chicos, ¿verdad? Esto fue un libro trabajado por Tello. Acá tengo una fotografía del momento en que Tello está descubriendo un monolito, probablemente de la cultura chavín. Chicos, para mí, estas fuentes son fuentes de primera mano, porque el mismo Tello, el protagonista del tema que estoy investigando, lo ha elaborado. Imagínate, chicos, imagínate que años más tarde, el trabajo del profesor Majerwa, su tesis, lo voy a encontrar en este libro de acá, pero escrito no por Tello, sino por Lumbreras, el arqueólogo peruano que falleció el diciembre del año pasado. Y tiene como título Chavín, Excavaciones Arqueológicas. Pero para mí es un libro que no guarda relación directa con mi tesis que es sobre Tello. Pero me ayuda este librito porque habla sobre Chavín. Por lo tanto, también para mí va a ser una fuente. La pregunta es, chicos, la pregunta es, ¿cuál de las dos sería una fuente secundaria? ¿El libro exactamente escrito por Tello o el libro escrito por el mismo Lumbreras? Recuerda que esa fuente primaria y secundaria está de acuerdo a la investigación que yo estoy haciendo sobre determinado personaje. Claro, muy bien. La de Lumbreras será mi fuente secundaria y la de Tello será mi fuente primaria, de acuerdo al trabajo de investigación que yo estoy haciendo, ¿no? Fuentes primarias, ¿eh? En conclusión, las fuentes primarias o fuentes directas son aquellas que han sido escritas, producidas, elaboradas por los protagonistas o los testigos del hecho que yo en este caso estoy investigando, ¿verdad? Voy a encontrar todo lo que Tello hizo. Ahí está su libro, una fotografía, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ok? Ahí está. Entonces la primaria tiene que ver con todo aquello producido por y durante el hecho histórico que estoy estudiando, ¿no es cierto? Y la secundaria es aquello producida posterior, después de la época del hecho histórico que en este caso estoy estudiando, porque el libro de Lumbreras ha sido publicado, elaborado, luego de la vida de Tello. Y no ha sido hecho por el mismo Tello, sino por otro personaje ajeno al tema que estoy investigando, que es el mismo Tello. ¿Ya? Esas son las fuentes primarias o llamadas como directas y las secundarias llamadas las indirectas. ¿Estamos? Listo, listo, listo. Bien, una vez que tenemos las fuentes por su antigüedad o por su origen, vamos a continuación a conocer las fuentes de acuerdo a su clasificación. Tenemos a las primarias, perdón, tenemos a las materiales, arqueológicas y monumentales. Mira, ahí tienes eh, orfebrería, ¿verdad? Cerámica. Esto de acá, chicos, ¿qué sería?
A ver, esta cosita de acá, chicos, ¿qué es esto de acá? ¿Medallas o monedas? ¿Qué será esa cosita que estamos viendo ahí, chicos? ¿Medallas o monedas? Claro. ¿Sabían ustedes que esto se llama las macuquinas? Macuquinas. Macuquinas. Son monedas de la época colonial, muy antiguas. Ahí está, ¿ya? Las macuquinas. A ver, acá hay una pregunta, dice, profe, ¿por qué el libro sería fuente primaria si el autor no es de la época que aborda en el texto? No, yo dije que el libro de Tello es una fuente primaria porque ha sido elaborada por el mismo Tello, ¿ya? Ese libro ha sido elaborada por el mismo Tello, a puño y letra, ¿correcto? Independientemente que sea impreso, sea editado de repente en otra época, en otro año, pero ha sido el libro, el contenido ha sido hecho por el mismo Tello, ¿está bien? Es como tú, por ejemplo, ¿no? Tú que has vivido la época de la pandemia. Ya, a ver, acá hay un ejemplo, profe. Profe, a mí me enseñaron que primaria es por la época. Ya, mira, te voy a poner un ejemplito, ¿ya? Para todos. Como dije, imagínate que tú, mira, tú has vivido la pandemia, 2020, 21, 22, ¿ya? Ya está. Tú eres una fuente. De acá al 2050, imagínate que viene un joven, ¿estamos? Un joven, mira, un joven, recoge tu información, tu testimonio y lo redacta en un artículo. ¿Estamos? Ese artículo está publicado en el año 2050, vamos a suponer. Pero tu información, tu testimonio, si bien, si bien es de 2020, etcétera, 2021, y se ha publicado en el 2050, tu testimonio, a pesar que está en otra época, ese testimonio sigue siendo de la pandemia, ¿correcto? Entonces, no estoy hablando de cuándo se publica, de en qué momento se publica, en qué año, en qué siglo, no. Me refiero que ese contenido, ¿a qué momento pertenece? Al tema investigado, que es la pandemia. ¿Se dan cuenta? Igual, ¿no? Yo, por ejemplo, chicos, imagínate el presidente Sagasti, ¿recuerdas el expresidente Sagasti? Él ha sido un rehén de la Embajada de Japón del año 96. Y el 2020 se atrevió a publicar su memoria. Mira, 2020, esa publicación en el 2020, pero su memoria, el contenido como tal, se remonta al tema que se está investigando, la toma de los rehenes de la Embajada de Japón, ¿correcto? A eso vamos. No necesariamente es cuándo se publica, sino el contenido, a qué época pertenece. Si pertenece a la época del tema investigado, es una fuente primaria. ¿Por qué la de Lumbreras no puede ser la fuente primaria, chicos? Porque ¿cuál es mi tema de investigación? Yo estoy hablando de Tello. Yo estoy hablando de Tello. Él es el testigo, el protagonista de mi tema de investigación. Lumbreras, en cambio, es una persona ajena al tema de investigación. Él puede hablar de Tello, pero él no es Tello, ¿me entienden? Él está hablando sobre Tello, sí, puede hablar sobre Tello normal, pero no es el tema que yo estoy investigando. ¿Ya? Así es. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos ahora con el segundo criterio que te comentaba, las fuentes materiales. Ahí tenemos las macuquinas, la cerámica, la orfebrería, el famoso lanzón. El famoso lanzón, ¿verdad? Mira, hay cosas que vemos aquí en las imágenes que podemos llevarlas de un lugar a otro. Hay otras cosas que no podemos llevarlo porque son demasiado grandes. Cuando las fuentes son demasiado grandes y no podemos llevarlas de un lugar a otro, decimos que son fuentes inmuebles, fuentes materiales inmuebles, ¿se entiende? Ejemplo, las grandes construcciones, los templos, los palacios, los castillos, los edificios, ¿verdad? Son inmuebles. Entonces, para conocer qué tienes que hacer, tienes que ir allá. Por ejemplo, quiero conocer la muralla de China. Tienes que viajar a la misma muralla de China. No es igual que tú veas un video, que tú veas de repente, no sé, por ahí, una foto, que viajar a la misma muralla china. Entonces, este tipo de fuentes son fuentes in situ. Si tú quieres conocer, investigar, tienes que ir a ese lugar. En ese mismo lugar lo vas a encontrar. ¿Ya? Todas las fuentes materiales.
tienen esa cualidad. Ahora, recuerda que con esas fuentes materiales tú puedes hacer todos los temas de historia Perú universal. Esta fuente material te permite reconstruir, ¿qué cosa? Prácticamente la historia universal. Ahí está. Desde la prehistoria a la historia, tradicionalmente hablando, ¿no, chicos? Sin embargo, si yo quiero estudiar tradicionalmente la historia y no la prehistoria, tendré que utilizar fuentes escritas, válidas, repito, válidas para la historia. Me refiero del punto de vista tradicional, porque la historia tradicional dicen que comienza con la escritura. Entonces, esto es válida para la historia tradicional. Repito, a partir de la escritura en adelante. ¿Puedo aplicar esto a la prehistoria? No, pues chicos, porque no hay escritura en la prehistoria. ¿Ya? Entonces, tenemos una gran cantidad de información, ¿no? Por ejemplo, los mayas escribían. ¿Sabían que ellos tenían escritura los mayas, más no los incas? ¿Ya? Ese es un tipo de escrito maya, ¿no? O por ejemplo, si me voy más adelante, ya no se usa la roca, se puede utilizar ¿qué? El papel. Y acá tenemos un documento, mira, con ese tipo de escritura muy complicada de leer. Con todo respeto, chicos, parece la escritura de los médicos de nuestra época, ¿no? ¿Por qué escriben los médicos así? ¿Alguien sabe por qué? ¿No es cierto? ¿Verdad? Es un lenguaje pues muy codificado, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ya. Entonces, chicos, este tipo de documento tiene un nombre, ¿ya? Eso de acá, vamos a ponerle un nombre, se le llama una bula. Así es una bula. ¿Y quién escribe las bulas? Los papas. La bula papal. Ahí está. Claro, hasta esta letra se entiende más que la letra del médico, ¿no? De algunos médicos, por si acaso, ¿no? Ahí está, la bula papal. ¿Cuál es un ejemplo de bula papal conocido en la historia, chicos? La famosa bula del Papa León X. ¿A quién o contra quién? Contra el sacerdote Martín Lutero. ¿He escuchado eso? Hubo una vez un papa que condenó a este reformador, Martín Lutero, lo condenó al infierno. Claro, esa es la famosa bula papal, que fue en respuesta a lo que Lutero publicó, las 95 tesis. Profe, ¿y existe las 95 tesis? Claro que sí existe, chicos. Es una fuente escrita también. O si no, mira, tenemos acá también, ya para el caso más peruano, este documento. Se llama el protocolo de ambulantes o ambulante de los conquistadores. No estoy diciendo que los conquistadores españoles fueron ambulantes, sino me refiero que es porque estaba acompañando a estos invasores españoles. Anteriormente se consideraba las crónicas como un, el documento más antiguo, ¿verdad? Que explicaba la historia del Perú. Pero hoy tenemos este documento que está en la Biblioteca Nacional, que es una joya, ¿no es cierto? Considerada como el documento más importante y el más antiguo, en todo caso, de la historia del Perú. Documento escrito, es un librazo, ¿no? ¿Y qué cosa dice ahí, profesor, que parecen garabatos? Bueno, ahí dice acerca de qué problemas tenían los españoles cuando arribaron al Tahuantinsuyo, la cantidad de caballos, soldados, el uso de las monedas, un montón de información, ¿ve? Ahí está. Chicos, pero imagínate que tienes este libro en casa. Tú encuentras un libro así, de más de 500 años de antigüedad. Imagínate que vienen las polillas. Zzz, las polillas. Se comen hoja por hoja, malditas polillas. Imagínate, por ejemplo, que le cae agua, tu techo de calamina, llueve, ¡pum!, justo cae en tu librero y tu libro como este se malogra. O por ejemplo, vienen los hongos, desaparecen. ¿Cuánta información se pierde, no, chicos? Hoy en día, eso de ahí tiene una ventaja. Gracias a la tecnología, los libros han sido
digitalizados, ¿sí? Digitalizados. ¿Qué significa digitalizados? Lo que popularmente llamamos han sido convertidos en PDF según tu lenguaje, ¿no? Así que hoy día hay muchos libros que tienen esa, digamos, cualidad. Y libros, chicos, los libros buenos se encuentran ¿en dónde? En las bibliotecas virtuales. Esas bibliotecas virtuales, ¿cómo se les conoce? Los los repositorios. Así que hoy día tenemos esa ventaja de la tecnología. Ajá, no todo es gratis, ¿eh? También está Script. En Script, por ejemplo, hay libros que tienes que pagar para bajar. Claro. Por ejemplo, imagínate, tú quieres traer desde Alemania, desde Inglaterra, los nuevos descubrimientos sobre neurociencia, ¿no? Sobre cirugía cardíaca o neonatología, imagínate, ¿no? Y tienes que comprar un libro que acá no hay. Ahí están los repositorios, ¿verdad? Claro. Sueltas tu billete y ahí vienen los libros. ¿Listos? Eso es la ventaja de tener fuentes escritas digitalizadas. Muy bien. Siguiente por aquí. Tenemos las fuentes de tipo oral, los testimonios. Ahí está. Las fuentes testimoniales, chicos, las fuentes testimoniales o orales son importantes porque permiten muchas veces, chicos, recoger información de sociedades que no tienen escritura, sociedades ágrafas. Ustedes saben que hay muchas sociedades, sobre todo sociedades rurales, ¿verdad? Sociedades que están viviendo en la zona del campo, muchas familias analfabetas, ¿verdad? Que tienen mucha información. O, por ejemplo, zonas, por ejemplo, digamos, alejadas de la vida urbana, las zonas boscosas, amazónicas. ¿Cuántas tribus viven en esas zonas todavía, no? Hay un montón de información. Incluso sobrevivientes de sociedades antiguas, poblaciones indígenas, como por ejemplo los pieles rojas, los esquimales, han escuchado de ellos, y acá nomás en el Perú, los quechuas, los aymaras, las etnias ayánicas de la Amazonía, hay un montón de información por recoger ahí, ¿verdad? ¿Acaso ellos no tienen historia? ¿Acaso lo que ellos han vivido no es importante? Es importantísimo. Imagínate que ellos han descubierto plantas para curar enfermedades, ¿cierto? Los Rojas todavía hay descendientes, chicos, ¿ah? Hay descendientes, solo que hoy ya están modernizados, ya tienen celular, ya van a comer KFC, pero aún mantienen sus tradiciones, claro. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, es una información complementaria. A ver, ¿qué ejemplos de fuentes orales podemos tomar en cuenta y que nos podrían preguntar? Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, chicos, la leyenda de Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, ¿verdad? Ahí está, Rómulo y Remo. Mitos. El mito de Osiris. El mito de Incarri. En el caso peruano, la epopeya de Gilgamesh. Los testimonios, un poquito más moderno. Testimonios de los jefes nazis. Los jefes nazis en Nuremberg. El tribunal de Nuremberg, donde se le preguntó a los nazis por qué mataron judíos, ¿no? El libro de Hitler, Sadit, sería en todo caso una fuente escrita, al igual también que el libro de Ana Frank. Sí, serían fuentes escritas.
Acá estamos en fuentes orales. Otro caso más, los testimonios de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el mito de la Huacachina, en fin. En el Perú hubo pues una época 80-90 del terrorismo y se recogió mucha información, ¿ya? Ahora, recuerde por favor, cuando son escritos, no son fuentes orales, ¿ah? Son fuentes escritas. Las fuentes orales son básicamente testimonios. ¿Está bien? Listo. Los comentarios reales es una fuente escrita en base a fuente oral. Lo máximo, Natalia. Déjame felicitarte. Lo máximo. Una fuente escrita puede ser elaborada a partir de una fuente oral. Testimonio directo es aquella cuando tú le preguntas a esa persona que ha vivido ese hecho histórico. Por ejemplo, esta señora que vemos ahí en la imagen, ella ha visto en carne propia el terrorismo. Ella es un testigo directo. Pero de repente, chicos, a ti, tu abuelito, te ha contado de su historia ya en el campo, en la chacra, y tú has escuchado esa historia, y luego vengo yo, ya tu abuelito ha fallecido, imagínate, vamos a suponer, y tú estás vivo, entonces tú me cuentas lo que te contaba tu abuelito. Entonces tú eres una fuente oral indirecta, ¿correcto? Ahora, esa fuente oral se puede recoger mediante escritos, obvio, se transforma en fuente escrita, pero también puede ser guardado en videos o guardado en audios. Cuando ya hablamos de guardar eso en audio o en video, ya estamos hablando de otro tipo de fuente, la fuente audiovisual. ¿Entiendes? La fuente audiovisual, más que ser una fuente, como uno lo entiende, pues una información en función a su característica, la fuente audiovisual en general es una fuente, más que una fuente, chicos, es un soporte, ¿no? ¿Saben ustedes a qué llamamos soportes? Soportes son los materiales donde guardas información. USB, CDs, cassettes, celulares también ahora se guarda información, ¿verdad? En fin, son soportes. ¿Ya? Ahí está. ¿Correcto? Repito, fuente primaria es igual a directa, fuente secundaria es igual a indirecta. ¿De acuerdo, Milén? Ahora, chicos, aquí vemos este aparatito, no sé si has llegado a ver todavía, se llama el CD, ¿verdad? Ahí está. Con ese CD, mira, ¿qué pasaba antes? ¿Ah? Tú quemabas información. ¿Sabes qué? Ese lenguaje ya no se usa ahora. ¿Qué cosa significaba quemar información? Grabar información ahí. Ahí guardabas, por ejemplo, tus canciones, tu película. Claro. Creo que hasta ahora todavía lo venden, pero antes del CD estaba el VCD. Tenía una resolución malísima. ¿Ya? Y antes del CD y el VCD estaba el famoso VH, el cassette de VH, que era un cassette enorme. Eso para guardar películas, pero para guardar información así como tal, teníamos también el CD y los famosos disquetes. ¿Qué eran los disquetes, profesor? Uy, estoy hablándote ya de la prehistoria, chicos, ¿eh? Cuando yo ingresé en San Marcos, hace años, las primeras computadoras que yo manipulé eran la computadora de generación Pentium 1, Pentium 2 y hasta la Pentium 3. Para poder prender la computadora, uno se demoraba, no te miento, 8 a 10 minutos. Era lentísima. Y luego guardabas tu información aquí, mira. Tenías una capacidad para unos, a ver, 5 megas, 10 megas. Guardabas acá 3 archivos de PDF o 5 archivos de Word, ya estaba lleno. Ya estaba lleno tu disquete. Ya, eso había antes. Es un tipo de también de fuente, bueno, vamos a llamar de carácter audiovisual. Así es. ¿Ya? Así es, 120 kilobytes, nada más, en fin. Y fue cambiando. Ahora, también vamos a tener otro tipo de fuente, chicos, que son las fuentes basadas en dibujos
Este famoso dibujo, chicos, no sé si ustedes lo han visto, de repente en literatura, forma parte de una crónica. La crónica, que tiene como título, bueno, esto fue escrito por Guamán Poma de Ayala, La nueva crónica y buen gobierno. Guamán Poma de Ayala fue un cronista que en lugar de escribir, solamente se dedicó a dibujar, para que todo el mundo vea los horrores de la invasión española al Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí está. También tenemos, aparte de los dibujos, las pinturas, como las pinturas. A ver, esta pinturita, chicos, ¿qué tipo de pintura es? Claro, así es. Alexis, perdón, sí. Esa pinturita, chicos, ¿qué pintura es? Son pinturas que están en la pared de las cuevas. ¿Cómo se llama? Pinturas rupestres, ¿no? Así es. Acá abajito, chicos, ¿esto qué cosa es? Este es un dibujito hecho a lápiz, ¿sí? Y se trata de ridiculizar a ciertos personajes de la política, ¿verdad? ¿Cómo llamamos a este tipo de gráfico? Una caricatura, excelente, una caricatura. Ya que vemos una caricatura referente a qué? A la corrupción en el Perú, del presidente de la época más corrupto, llamado el presidente Echenique, ¿eh? Claro, la vaquita es el Estado peruano. ¿Qué más, profesor, puede ser una fuente iconográfica, profesor? Bueno, también puede ser, observa por favor, ajá, fotografías también, chicos, fotografías, claro. Por ejemplo, yo puedo mostrarte esta foto, ¿no? ¿Está? Observa por favor, mira, ¿ves? Esta fotografía, ¿correcto? Mira esa foto. Yo puedo decir, yo puedo decir, chicos, ¿de qué época es? ¿Puedo a partir de la vestimenta conocer el contexto? Claro, esa es la famosa, el pantalón campana, ¿no, chicos? Claro. ¿Desde qué época es la época del pantalón campana? Que ahora está retro, ¿no? Ahora está regresando la moda campana, campanada. Ya, eso es los años 70. No, los 90 es otra moda. En los 90 la moda es, chicos, ya pantalones con huecos. Sí, los 90, yo te comento, yo soy los 90, usábamos pantalones con huecos. En los 80, los pantalones eran bombachos, eran pantalones así, tipo bolsas, pantalones. Ahora todo está regresando, ¿eh? Ya, ese tipo de fuente iconográfica que es una foto, ¿qué me permite conocer? El contexto, ¿verdad? O sea, cuál era la situación social de los personajes, su vestimenta, ¿qué más me permite conocer, chicos? Sus actitudes también, ¿verdad? Las actitudes, ¿correcto? La moda de la época, ahí está. A ver, otro ejemplito, profe, de fuente que alguna vez San Marcos llegó a preguntar. Vamos a ver. ¿Qué más podemos analizar a partir de una fotografía? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Mira, por ejemplo, acá te puedo colocar otra fuente que es la foto de Velasco. ¿Ven? La foto de Velasco, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí, chicos? Las actitudes, ¿verdad? De los actores de la historia, ¿no es cierto? Número uno. ¿Qué más? La vestimenta también de la época.
Ahí está, ¿ya? Esas son fuentes de tipo iconográficas. Y las etnográficas están representadas por todas las partes cultural de las sociedades, danzas, comidas, música, costumbres, se llaman etnográficas entonces. Ahora bien, todo esto, chicos, toda esta información es muy importante, porque nos va a permitir entender, ya esto para cerrar esta primera parte, luego hacer una pausa, que todos estos eventos están dentro de un parámetro que en historia llamamos el tiempo histórico. Sí, este es un parámetro, es una construcción que la sociedad usa para explicar determinados fenómenos. Y en el tiempo histórico, chicos, nosotros vamos a ver que estos eventos que estamos ahí identificando pueden ser vistos desde un punto de vista lineal y de un punto de vista que puede ser en base a un tiempo de larga duración, mediana duración, ¿de acuerdo? O de corta duración. A ver, ¿cómo es esto del tiempo histórico lineal? Es como nosotros ponemos siempre en nuestra línea del tiempo, ¿no, chicos? Tiene que haber siempre un punto de partida y tiene que haber un final. Para nosotros, el punto de partida viene a ser, pues, el origen de la humanidad. Como te decía hace un momento, la hominización. De ahí viene toda nuestra historia. ¿Y hacia dónde llega, profesor? Bueno, no hablamos exactamente del fin del mundo. Se supone que en el futuro, que es el fin, entre comillas, fin del mundo, vamos a poner el mejor futuro, ¿ya? Se le llama eso el progreso. Se supone que el futuro va a ser siempre mejor, ¿no? Esa es la esperanza, ese es el optimismo, ¿no? Entonces, para llegar, chicos, desde esta época al futuro, que es el progreso, ¿qué ha tenido que pasar? Una serie de eventos cronológicamente ordenados, ya que para que un evento se dé, tiene que haber pasado sí o sí un evento anterior. Son como los eventos canónicos, ¿no? Un evento canónico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu evento canónico? Estar aquí para luego estar en dónde? En San Marcos. ¿Te das cuenta? Eso es una concepción lineal de la historia, ¿ya? Una concepción en la que el tiempo evidencia cambios. Obviamente, los hechos en el tiempo, los hechos históricos en el tiempo cambian. No es igual el mundo en el siglo XIX que en el siglo XXI. Los cambios en historia también se conocen como diacronía. Diacronía. Cambios o diacronía. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, pero cuando hablamos nosotros de eventos de larga, de corta y de mediana duración, los eventos de larga duración lo llamamos así nosotros. Lo llamamos estructuras. Son hechos históricos que duran y han durado siglos y, ¿por qué no?, miles de años. Ejemplo, los modos de producción. Capitalismo, que tiene más de 700 años en la historia. El feudalismo, que tiene más de 1000 años, ¿verdad? La misma, el mismo esclavismo. Las religiones también, chicos, tienen miles de años con nosotros. La misma hominización, etcétera. Son hechos de larga duración. La Guerra Fría, lo que pasa es que la Guerra Fría pues ha tenido como desarrollo menos de 50 años. Cuando hablamos de larga duración hablamos de siglos, hablamos de miles de años, ¿de acuerdo? Cuando son mediana duración o llamado como coyunturas, son eventos que duran, repito, meses, puede ser también décadas, o tal vez pueden ser también hasta siglos. Ejemplo, las revoluciones, que han durado años, ¿verdad? Y hasta décadas en algunos casos. También puedes notar aquí las grandes crisis económicas que el mundo ha vivido, crack del 29, que ha durado por lo menos 10 años, o sea, sus efectos, la Gran Depresión.
o si no también los gobiernos como los fascismos, que no han durado más de un siglo, pues han llegado a durar 20 años, 30 años, ¿verdad? ¿Y a qué se llama tiempos de corta duración o acontecimientos? Bueno, se entiende que son eventos que han durado poco. Ejemplo, a días, de repente por ahí una semana. El ejemplo clásico, la toma de la Bastilla. ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, duró un día, pero fue importantísimo, ¿verdad? El 14 de julio de 1789. O la proclamación de la independencia que ocurrió el 28 de julio, ¿verdad? La misma batalla de Ayacucho, 1824, ¿de acuerdo? El periodo del virreinato sería para nosotros una, una estructura, porque ha durado siglos, ¿ve? Siglos, ¿no? 300 años más o menos, sería una estructura. El mandato de Merino sería un acontecimiento, pues chicos. Si un presidente estuvo un día, también sería un acontecimiento, pues, ¿no? Por ejemplo, esta señora eh, que juró ser presidenta por unas horas y luego la sacaron, ¿no? El COVID, profesor, la pandemia, bueno, eso sería una coyuntura. Así es, Mercedes Arauz, correcto. ¿Ya? Listo, chicos, eso es importante. El gobierno Leguía sería una coyuntura porque ha durado años, una coyuntura. Además, recuerda que una coyuntura marca un antes y un después. Antes de Leguía tienes la República Aristocrática, después de Leguía tienes el tercer militarista. ¿Está bien? Claro, sería de mediana duración, una coyuntura. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces vamos a llegar hasta aquí. Hacemos una pausita de unos 5 a 7 minutos y volvemos con la última parte de nuestro tema. Sí, ahorita voy a hacer esa diferencia, Ángela, de diacrónico y sincrónico, ¿ya? Listo, volvemos en unos minutitos, chicos. Vaya marcando sus claves, por favor. Aquí habíamos colocado un concepto muy importante, la diacronía. Recuerden que la diacronía significa que en el tiempo los hechos históricos cambian. Ejemplo, tú antes veías carros jalados por máquinas a vapor que utilizaban carbón como fuente de energía. Ahora ya no ves eso, ¿sí o no? Ahora ves carros que botan humo, CO2, porque consumen hidrocarburos. Estás hablando de las máquinas de combustión interna que están en los carros, los aviones, qué sé yo. ¿Qué será más adelante, no? De repente cambian las fuentes de energía. Bueno, en realidad están cambiando. Entonces, ven que en el tiempo los hechos históricos van cambiando. A eso llamamos la diacronía. Claro, hoy día tenemos ya los carros eléctricos, en fin, incluso carros que tienen como combustible la biomasa, utilizan cáscaras, restos orgánicos, en fin. Lo dejamos ahí porque hay muchos ejemplos por mencionar. Ahora bien, así como tenemos la diacronía, también tenemos la sincronía. Nota importante. ¿A qué se le conoce como la sincronía? Bueno, hay palabritas que a veces uno puede
explicar mediante la etimología, ¿verdad? La sincronía. Sincronía nos viene a la mente la palabra sincrónico. Por ejemplo, chicos, esto ya hizo San Marcos como una pregunta de admisión. Te lo pongo así como pregunta, mira. Decía la siguiente. Mientras que en Nueva York, en 1929, ¿qué es lo que pasaba, chicos? ¿Qué pasaba en Nueva York en esa fecha terrible, 24 de octubre de 1929? ¿Recuerdan los edificios, los rascacielos de Nueva York? La gente se tiraba, ¿no? ¿Y por qué se tiraba al precipicio, profe? Porque lo habían perdido todo. Claro. ¿Y por qué? Porque se habían deprimido. Literalmente, literalmente había una depresión, pero no solamente psicológica, una depresión causada por la crisis económica. Claro. Eso se llamó el crack de 1929. La pregunta de San Marcos era esta. Un año más tarde, un año más tarde, ¿qué es lo que pasaba en el Perú? Acá dice, profe, yo ya lo perdí todo. Ah, su madre, eso suena, eso ya, su madre, qué bravo eso, ¿ah? Creo que ni yo lo digo, qué bravo. Ya lo perdí todo. Dejas mucho para la imaginación, JP Cárdenas, ¿no? Claro. Ocurría entonces una, claro, un golpe contra el tío Augusto Belaguía. ¿De quién, ah? De Sánchez Cerro. El golpe de Estado de Sánchez Cerro, ¿eh? Que llegaba al poder. ¿Qué se está viendo ahí, chicos? ¿Qué se está viendo ahí? Se está viendo como dos eventos que ocurren en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo, ¿tienen relación o no? Claro, si no fuera el crack, habría sido muy difícil un golpe de Estado contra Leguía. ¿Ven? A eso se llama sincronía, ¿me entienden? La sincronía significa que dos eventos al mismo tiempo tienen relación. ¿Estamos? Por ejemplo, ahorita imagínate una guerra entre Estados Unidos contra China. Una guerra de China contra Estados Unidos. ¿Qué podría ocurrir, chicos? ¿Suben los precios, sí o no? Suben los precios de todo. Claro. ¿Ve? Cómo lo que pasa en el mundo influye en nuestra sociedad. Claro, sube el precio de una serie de productos y no solamente precios del arroz chaufa, por si acaso, precios de todo. Hamburguesas, qué sé yo. Imagínate McDonald's contra los chifas. Ahí está. Te encarece todo, ¿verdad? Claro. El guión, dicen por acá, también. Listo. Muy bien. Ahora, una vez conocidos, chicos, una vez conocidos, a ver, acá hay una pregunta, dice, profe, ¿el CRADE 29 y el fascismo es estructura? No, no es una estructura. Repito, una estructura son eventos que ocurren con larga duración. El crack 29 es un evento que primero genera cambios y todo aquello que genera cambios se llama coyuntura. ¿Estamos? ¿Está bien, Milen? Listo. Ahora, ustedes saben, chicos, que la producción académica, la información tiene que ser rápida, ¿no? En estos tiempos que son tan cambiantes, uno no puede dedicarse a hacer investigación de un tema durante, bueno, dependiendo pues qué tema sea también, ¿no? La idea es que la información se produzca de tal manera que la sociedad pueda hacer uso de ella. Entonces, para que se pueda agilizar mejor la información, que sea más rápido su producción, la historia en este caso utiliza apoyo, las ciencias auxiliares, que permiten una un mayor estudio o un mayor análisis de qué, ¿ah? De las fuentes. Hay cosas que el historiador no va a poder explicar. Bueno, nadie puede explicar todo en este mundo, ¿no? Creo que ni siquiera los mismos filósofos pueden hacer eso. Entonces, chicos,
se recurre a gente que está más especializada en ese campo. Por ejemplo, si encuentro una moneda, una momia, restos de una construcción, yo tengo que recurrir al arqueólogo. Este señor con la historia tienen algo en común, estudian la sociedad del pasado a partir de restos materiales. Pero en cambio, si yo hablo de características físicas de una momia, yo hablo, por ejemplo, de el tipo de alimentación, el tipo de vestimenta, cómo lo hicieron, o por ejemplo también la religión, las creencias, los mitos y leyendas, eso de chamba lo dejamos al antropólogo, que estudia todo lo referente a la cultura material e inmaterial. ¿Qué es una cultura material? Una herramienta, un utensilio, una vestimenta, ¿ya? El antropólogo te lo explica por qué hicieron eso, ¿no? ¿Por qué hicieron esos productos? Pero también analiza las características físicas de los seres humanos. Por ejemplo, los antropólogos dicen, ¿por qué los nativos americanos, la mayoría de indígenas de América, su cabello difícilmente se transforma de negro a blanco? O sea, ¿por qué el cabello canoso no aparece tempranamente en esas poblaciones? Ya eso es una cuestión genética, ¿no? Entonces, esas características físicas, fenotípicas, para ser más exacto, lo explica el antropólogo. Ahora, los paleontólogos también chambean ahí, los paleontólogos también analizan, pero los restos fósiles, ¿ya? Todo lo referente a aquellos restos fósiles, pero que son importantes en el sentido que han convivido con el ser humano, porque ustedes saben, chicos, que hay criaturas que han convivido con nosotros, ¿verdad? Y ya no están con nosotros. Ejemplo, los mamuts, los tigres de diente de sable. Allí trabajaría muy bien la paleontología para el caso de la historia. Mi ex dice por acá, a su madre, ¿qué tan fósiles ahora? A ver, ¿qué más? Así como tenemos las ciencias, también contamos con las disciplinas. Las disciplinas básicamente son conocimientos más especializados, son conocimientos técnicos. Estos señores, por ejemplo, no teorizan, resuelven el problema de manera rápida porque se han especializado al máximo en ese detalle. Son especialidades, es más especializada, ¿sí? Por ejemplo, chicos, si yo quiero ordenar el tiempo, los eventos en el tiempo, yo voy a contar con la cronología. Por ejemplo, yo quiero analizar los hechos históricos en función a las edades. Mira, tenemos a la cronología. ¿Alguien sabe, chicos? De repente por ahí puedes deducir en qué escritura está este material, ¿sí? De acuerdo a esas letras, a ver, ¿quién me dice qué tipo de escritura encontramos ahí? ¿Han visto? Ahí vemos una letra conocida, ahí se ve una letra tipo griega, ¿no? Una T, una E. ¿Sabían ustedes, chicos, que esa escritura se encontró en Egipto y que además tiene un origen griego? Sí, se llama la escritura copta. Es una escritura muy peculiar porque relaciona tanto a la escritura egipcia con la griega, la copta, ¿correcto? Y, profe, ¿sobre qué material está hecho esa escritura copta? Sobre una piedra. Como esta escritura tiene una inscripción, valga la redundancia, de bajo relieve, porque te has dado cuenta que es muy profunda la inscripción, se ha tenido que imprimir fuertemente sobre este material rocoso. Bien, ¿quién se encargaría de analizar esa escritura sobre monumento? La epigrafía. ¿Te das cuenta? Mira, la epigrafía puede interpretar, decodificar escrituras, símbolos
o inscripciones, pero siempre sobre qué, chicos, sobre piedras. Otro ejemplito rápido, profesor, te pongo aquí la famosa piedra Susa. ¿Saben qué cosa se encontró en la piedra de Susa? Un famosísimo código. A ver, ¿qué código conocemos en la historia de Mesopotamia? El famoso código, es conocido, ¿ah? Del gran Hammurabi. Claro, ¿te acuerdas? Ojo por ojo, diente por diente. También tenemos, por ejemplo, la piedra de Gistún. Con esa piedrita se ha identificado la escritura cuneiforme. O también la piedra de la Roseta. Roseta, no Rosita. Esa piedra Roseta permite encontrar la escritura jeroglífica. ¿Ven? Ahí está. O sea, donde hay piedra o donde hay metal que vemos, epigrafía. Profe, si es un papel, si es un pergamino, si es un papiro, profesor, un material blando, ahí trabaja la palografía. Para empezar, escrituras muy antiguas, pero que están en soportes, o sea, en materiales blandos o móviles, ¿de acuerdo? Ya que el papel, el pergamino lo puedes llevar de un lugar a otro. ¿Está bien? La piedra de la Roseta es la que encontró Napoleón, Sadi. Y justamente Champollion, ¿han escuchado Champollion, no, chicos? Ya, él, ¿qué cosa fue? Un epígrafo. Claro. ¿La arqueología estudia cadáveres antiguos? Sí. Los arqueólogos se encuentran, por ejemplo, momias, chicos. Claro, momias. Por ejemplo, Julio Cetello, arqueólogo que encontró momias paracas. Ahí está. También encuentra momias. Claro. No necesariamente el paleontólogo o el antropólogo analiza momias, también lo puede trabajar el arqueólogo. La momia de Tutankamón fue encontrada por, bueno, no era un arqueólogo como tal, pero de alguna forma tenía formación arqueológica. Howard Carter, el que encontró la momia de Tutankamón. Por ejemplo, chicos, ¿quién encontró la momia del señor de Zipán o los restos de Zipán? A ver quién lo encontró. ¿Qué arqueólogo peruano? Un tal Walter Alba, no se han escuchado de él. Claro, exacto, ¿ven? Es un arqueólogo. Entonces, ¿el arqueólogo trabaja o no trabaja con momias? Claro que sí, los analiza, ¿eh? Ya. Bien, tenemos la heráldica que estudia los escudos y los blasones. Por ejemplo, chicos, yo puedo encontrar un famoso blasón, ¿verdad? Un famoso blasón. Ahí está. O un famoso escudo que todos alguna vez aspiramos a tenerlo, ¿no? El escudo de San Marquitos, ¿verdad? ¿Quién estudia el escudo? Ahí está, la heráldica también, ¿verdad? La heráldica. Sí, sí, exacto, la piedra roseta también tenía escritura griega y demótica, claro que sí. Bien, y finalmente tenemos la genealogía que estudia los árboles genealógicos, tanto de familias de origen noble o aristocrática. Los sectores populares, por ejemplo, no tienen mucha genealogía como tal, ¿ya? Más bien en historia se aplica más para familias nobiliarias. La diplomática que trabaja sobre textos oficiales, pongamos tratados, acuerdos, capitulaciones, son documentos de origen estatal, oficiales, ¿verdad? La coreografía y la filatelia también. Para terminar, tenemos aquí la cronología, ya lo hemos visto, la vexilología, que trabaja sobre el análisis de banderas, por qué el color es blanco, por qué el color es rojo, qué representa, ¿verdad? El blanco, profesor, la paz. No, el blanco no representa la paz, chicos. El blanco representa la monarquía. Profe, ¿y el rojo la sangre del pueblo? Bueno, sí, en esa parte sí. ¿Ven? Los colores identifican determinadas tradiciones también. La silografía estudia los sellos en documentos. Recuerden que los sellos antes eran pues así, ¿no? Como una vela derretida
Ahora los sellos pues ya son más impresos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tengas tu título, tu grado, vas a tener el sello de la universidad, ¿verdad? Ahí está. Y la falerística, las condecoraciones, ¿no? Aplicadas a contextos de guerras, ¿recuerdan? Muy bien. Y finalmente tenemos la periodificación. La más usada hasta ahora por San Marcos termina siendo la de Keller. Para la periodificación, en este caso basada en edades, antigua, media, moderna, contemporánea, Keller ha hecho uso de qué? De algunos elementos para periodificar la historia. ¿Qué elementos usó Keller, chicos? Por ejemplo, yo digo 1453, digo 1789, ¿qué estoy utilizando ahí? Estoy utilizando el criterio de tiempo, ¿no? Tiempo. Si yo digo Edad Media, Europa, Edad Moderna, Europa. Ah, estoy hablando del espacio. ¿Y qué cosa ocurre en esos momentos, en esos tiempos y espacios? Acontecimientos. Tiempos de corta duración, ¿recuerdan? Ahí está. Para Keller, mira, él vivió en otra época, diferente a nosotros, ¿verdad? Él consideraba que las acciones de los grandes gobernantes, tanto reyes, emperadores o militares, o sea, hechos políticos ocurridos en Europa, eran los más importantes de la historia. Por ejemplo, la Revolución Francesa es un hecho político ocurrido en Europa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, él le daba mucha prioridad a Europa, de tal manera que para ellos la historia fuera de Europa tenía poco valor. Por eso, la crítica a esta historia, ¿cuál es? La crítica eurocéntrica, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos cerrado nuestra parte teórica y ahora sí, vamos a comenzar a dar claves a nuestra semana 1. A ver, chicos, ustedes que son violentos, ¿qué marcaríamos en esa pregunta sobre los elementos de análisis de el hecho histórico? Así es, las causas y consecuencias, ya que nos preguntan sobre, así es, el proceso, ¿verdad? Ahí está. 1, cachimbo. Enunciado 2. Nos pide aquí relacionar la concepción del tiempo, de larga duración, de corta duración, bueno, de tiempo lineal y tiempo circular. A ver, ¿qué cosa es el tiempo lineal? Acontecimientos ordenados cronológicamente, vinculados con hechos que ocurren en el mundo, ¿verdad? Así es. ¿Qué sería la historia de larga duración? Se llama eso estructura. Repito, son eventos que duran siglos o miles de años, ¿correcto? El crack del 29 no puede ser pues una estructura, porque no dura pues miles de años, cientos de años, ¿se dan cuenta? Larga duración. Bien, entonces, ¿cómo sería aquí el resultado? 1 la C, 2 la A y 3 BB. Ahí está. Listo, cachimbo. Pregunta número 3. Profe, Sí, dime. profe, Sí, escucho. ¿quién propone la circular? Las circulares son propuestas por las sociedades primitivas, sociedades muy antiguas. No existe exactamente un historiador como tal. Incluso fue antes de Herodoto esa concepción del tiempo circular. Los mesopotamios, los egipcios, los mismos mayas, los incas tenían esa concepción de que todo volvía al mismo punto siempre. El tiempo, por lo tanto, era circular, el eterno retorno. Ujú. Bien, a ver la número 3, chicos. ¿Quién es el gran historiador griego que dice todo relato hay que hacerlo sin duda alguna, analizando profundamente la fuente? El gran Tucídides. Casita 4. Relaciona correctamente.
¿Ves qué tenemos ahí? Tenemos clave correcta, alternativa. A ver, edad antigua, Teodosio. 1 con A. Si es 1 con A, mira, se va a la D y se va a la E. ¿Qué más? Edad media, las cruzadas y los musulmanes. 2B. Y listo, creo que ya estaría con eso, ¿no? Ya que la 3 sería con Napoleón, ¿verdad? 3 con C. Ah, acá está la clavecita. Avión. ¿Está bien? Verifica, verifica si has marcado otro enunciado. La clave sería la A. La A de alcanzó vacante. Número 5. Ahí está. Relaciona, relaciona disciplinas con su respectivo ejemplo aplicativo. Recuerda que las macuquinas son monedas. Ahí tenemos a la numismática, ¿cierto? La bula papal, profe, es un documento antiguo de hace 500 años. Paleografía, entonces, profesor. Los escudos y blasones, la heráldica. La genealogía, linaje. Todo está ordenado, ¿no, chicos? Todo está ordenado. Clave, bebé. Ahí está. ¿Vamos? Pregunta número 6. Una pregunta bonita, porque ahí tenemos que diferenciar entre una fuente primaria, llamada directa, de una fuente secundaria o indirecta. Cuando decimos indirecta o secundaria, recuerda que hay una característica, que ese personaje que ha producido esa fuente secundaria no ha pertenecido, es ajeno, no ha sido testigo, ¿ya? Presencial del tema que estamos investigando. ¿Qué estamos investigando? Estamos investigando a Tello. ¿Quién no pertenece a la época de Tello? Lumbreras. Que escribe sobre Tello, sí, pero no ha sido testigo ni es el personaje central de mi investigación. ¿No es cierto? Avioncito. Pregunta 7. Es lo que antiguamente, bueno, no tan antiguamente, sino en la edad moderna, los historiadores como Keller veían. Para él, ¿qué era lo más importante? La economía y sociedad, pues, es algo más marxista, ¿no? Algo más moderno. Era lo político, ¿recuerdan? Cuando él hablaba de la caída de Constantinopla, de la toma de la Bastilla, él decía que eran eventos políticos trascendentales. Ajá, los eventos políticos. Ahí están. Pregunta número 8. ¿Recuerdan que pusimos un ejemplito? La escritura copta encontrada en el norte de Egipto, y para escribir eso había que grabar fuertemente, ¿verdad? Hacer relieves o formas de bajo relieve en soportes duros, como una piedra. ¿Quién trabaja eso, chicos? Profe, la palografía. No, es que la palografía trabaja sobre soportes blandos, movibles. Esta es una piedra, una roca, algo más duro. La epigrafía sería el ejemplo más directo. Pregunta 9, chicos. Aquí, de repente, algunos se van a confundir un poquito. Yo te dije que las fuentes tienen dos criterios, por su relación con el pasado y por su tipo o clasificación. A ver, profe, la A. No, pues chicos, es que la A es de acuerdo a su clasificación o por su tipo. A ti no te preguntan eso, a ti te preguntan por su relación con la antigüedad, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? Descartas la A, descartas también la E, porque ese es por su tipo, también la C, porque las fuentes secundarias no solo interpretan fuentes escritas, por si acaso, ¿ah? También pueden interpretar fuentes orales, indirectas, ¿te acuerdas? Y las primarias son elaboradas durante el hecho histórico descrito, claro, suena mejor.
¿verdad? Suena mejor. Profe, ¿por qué no la E? Porque la primaria y secundaria no están ordenadas de acuerdo por su tipo, sino por su relación con la antigüedad o su origen. Ahí sí sería primaria, secundaria. ¿Bien? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Y vámonos con la pregunta de cierre. Esa es una pregunta que ha venido para el bloque A, chicos. Bloque A. El tiempo y el espacio son mensurables. Mensurables significa que son medibles, que no pueden estar ausentes en las ciencias sociales. Por ello, cuando abordamos la revisión de las fechas para hechos históricos específicos, ello impacta ¿en dónde? En la, claro, muy bien, Pesito, profe, la periodificación, ¿bajo el punto de vista de quién? De Keller, ¿sí o no? Así es, clave, besito. Y listo. Muy bien, chicos, acabamos. ¿Tienes alguna pregunta adicional? Ahí está las claves, ahí ha compartido Jean Paul. Gracias, Jean Paul, lo máximo. ¿Tienes alguna pregunta extra? ¿Todo tranqui? Si no es así, quedamos entonces, chicos, aquí y la próxima semana proseguimos con la semana número 2. Ve repasando, por favor, la hominización y la edad de piedra. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces, que tengan un buen día. Sigan así, chicos. Es un camino un poquito largo, pero recuerda que la satisfacción va a ser muy grande. ¿Ya? Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. La pregunta 7